Hola, ¿qué tal? Me llamo David Calle y hoy, en el Día Mundial del Agua, os vengo a hablar de calor, de temperatura y de un dato sobre el agua que damos, por supuesto, desde el colegio, pero no es del todo cierto. Y hablo de la temperatura de ebullición. ¿A qué temperatura hierve el agua? Siempre nos han dicho lo mismo, ¿verdad? 100 grados centígrados. Bueno, pues eso no es del todo cierto. Solo ocurre así si vives, por ejemplo, en Murcia o en Alicante, que son localidades que están al nivel del mar, donde la presión atmosférica es de 1 atmósfera. Pero la temperatura de ebullición del agua, además de la presión, depende de muchos otros factores. Pero antes, lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿por qué hierve un líquido? ¿Qué significa que entre en ebullición? En el caso del agua, como todas las sustancias, están compuestos por moléculas y al ser un líquido están sometidas a unas fuerzas de atracción entre ellas más laxas que si fueran un sólido. Sin embargo, según va aumentando la temperatura, o si aumentamos la temperatura, las moléculas empiezan a vibrar, empiezan a producir colisiones entre ellas, empiezan a moverse cada vez más deprisa, hasta que llega un punto en el que no se pueden soportar las unas a las otras y tienden a ocupar el máximo espacio posible. Se produce el punto de ebullición y se transforma incluso el líquido en gas. De hecho, la existencia de esas vibraciones o la actividad de esas moléculas fue el originario del concepto de temperatura, que no es lo mismo que calor. La temperatura está relacionada con la energía interna de un sistema y cuantifica de alguna manera la actividad de sus moléculas. Es una medida de su estado de vibración. Y solo hay una temperatura, los 0 grados Kelvin, que se le denomina cero absoluto, que equivale a menos 273 grados centígrados, a la cual las moléculas no vibran. Pero ese límite, ese cero absoluto, es inalcanzable según el tercer principio de la termodinámica. En algunos experimentos, en el MIT de Massachusetts, por ejemplo, se ha conseguido llegar a temperaturas muy próximas al cero absoluto. Pero ya os digo que ese cero es inalcanzable. Ese cero. Hay otros que no. Oh. Asumamos, sin embargo, que tenemos agua pura. El agua debería hervir a 100 grados centígrados, pero ya os he dicho antes que la presión atmosférica tiene mucho que decir. Cuanto menor sea la presión atmosférica, que es algo así como la cantidad de atmósfera que tenemos sobre nosotros, cuanto más alto estemos, menos atmósfera tenemos y menos presión atmosférica sufrimos. Cuanto más pequeño sea esa presión, más pequeña será la temperatura de ebullición, porque las moléculas de agua, al estar menos presionadas, les cuesta menos moverse y desplazarse y la temperatura de ebullición disminuye. En el Everest, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es de 86 grados centígrados. Y si subimos a una altura de 11.000 metros, esa temperatura se reduce a 71 grados. Y esta movida va a más. A mayor altura, cada vez será más pequeña la temperatura de ebullición, hasta un cierto límite, claro. A 19.000 metros de altura, por ejemplo, que es la mitad de la altura desde la que saltó Felix Baumgartner, creo que lo he dicho bien, la presión es una 16ª parte de la presión a nivel del mar. Bueno, pues a esa altitud, 19.000 metros aproximadamente, la temperatura de ebullición del agua es alucinar. La temperatura a la que está el cuerpo humano, 37 grados centígrados. Es lo que se conoce como la línea de Armstrong. No, ese Armstrong no. Ese tampoco. Ese, Harry Armstrong, físico y piloto estadounidense, especializado en medicina militar, que fue el primero en determinar la altura, por eso se llama línea de Armstrong en su honor, a la cual empezábamos a necesitar un traje presurizado. Y por eso los astronautas y los cosmonautas llevan trajes presurizados, porque más allá de que no podamos respirar si se nos rompe el traje por falta de oxígeno, esa temperatura de ebullición de 37 grados, la misma a la que está sometida nuestro cuerpo por dentro, haría que todo lo que tenga que ver con el agua de nuestro interior, mucosas, etcétera, se evaporara. Y evidentemente nos quedaríamos sequitos. Así que ya sabéis, la temperatura de ebullición del agua depende de la presión y de otros factores. Y no siempre es de 100 grados centígrados. Cuanto más alto estés, menor será la temperatura de ebullición. Los montañistas lo saben y por esa razón cocinan los alimentos más despacio, les cuesta más, porque la temperatura de ebullición es más pequeña. Pero si lo que quieres es servir una taza de agua para hacerte un café o un té, será muchísimo más sencillo si te subes lo más alto posible, porque consumirás menos energía y por tanto serás más respetuoso con el medio ambiente, que al fin y al cabo es de lo que se trata en un día como el de hoy.